Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Del 1 al 11, primera a los Tesalonicenses habla sobre la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Más que nada habla sobre el rapto. Recordemos que el evento del rapto y el evento de la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Es muy bueno tenerlos claros, que con la ayuda del Señor quisiera poderles dar claridad acerca de estos dos eventos que son tan diferentes y ambos muy especiales. Dos eventos muy especiales, muy tremendos y, como decía alguien, dramáticos, sobre todo la segunda venida de Cristo. El rapto pues no va a ser como tan dramático como algunos piensan, pero la segunda venida de Cristo sí, va a ser un evento global, mundial y muy, muy sorprendente, muy poderoso, cuando ya el Señor venga a establecer su reino, porque, o sea, quiero decirte, no nos preparamos para la venida del anticristo, nos preparamos para la venida de Cristo, para la venida y el establecimiento del reino de Dios. Sí, no tenemos expectativa de lo que el diablo va a hacer, sino de lo que Dios va a hacer, que va a ser muchísimo más poderoso y tremendo, hermoso, que yo espero que tú tengas el anhelo, la esperanza de esa promesa en tu corazón, y eso sea algo que realmente te embargue toda la vida, el preparar tu corazón para la venida del Señor. Amén. Y quiero leer allí primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y vamos a leer con la ayuda del Señor ahí hasta el 24 o el 28. Vamos a ver cómo estamos de tiempo para poder terminar acá esta parte. Entonces, en esta carta, como lo dice el nombre de la carta, es dirigida a los tesalonicenses, o sea, los hermanos que habitan en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad, aún existe allí en Grecia, ¿no? Que es una ciudad de los griegos, y que allí Pablo había establecido una iglesia
una iglesia que yo te quiero decir por esta carta y la segunda carta también que él escribe, es una iglesia muy amada de parte de Pablo, una iglesia que él amaba muchísimo y tenía en su corazón. Y yo te quiero decir, en las personas que realmente están levantando la iglesia de Cristo, cada grupo que está en cada ciudad donde ellos pueden pasar y dejar la semilla de la palabra del Señor, hay un amor por las personas, hay un amor por cada persona que asiste, por cada persona que se integra a la iglesia de Cristo. Amén. Y Pablo, como veíamos hace 8 días, un apóstol, se encariñaba muchísimo por la gente, se encariñaba mucho por las personas. Y yo creo que si nosotros queremos ser ministros del Señor o decimos ser ministros del Señor, debe haber un amor por los creyentes, un amor por las personas, un verdadero amor, como ustedes ven en esta carta y en la segunda carta a los tesalonicenses, que me parecen cartas muy pastorales, en donde Pablo expresa verdaderamente ese corazón de papá que él tiene, ese corazón de padre espiritual hacia sus hijos espirituales. Y dice allí el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, amén, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Entonces, hasta allí yo quiero que comencemos viendo este pasaje tan importante. Entonces, aquí cuando dice os rogamos, Pablo está diciendo, es como si hay un clamor, como que hay un clamor en su corazón, una oración muy intensa. Está orando realmente Pablo al Espíritu Santo y diciendo: os rogamos, hermanos. O sea, como un ruego de parte del Señor, de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo. Hermanos, les rogamos. ¿Qué les rogamos? Entonces, lo primero que Pablo dice allí es que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros? Todos los ministros, todos los hombres de Dios, todos aquellos que tienen una influencia espiritual sobre tu vida. O sea, los pastores y los líderes de la iglesia, ¿cierto? Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es un mandamiento, pero acá es un ruego que hace el Espíritu Santo. No dejes de hacerlo. No dejes de reconocer a aquellos que están invirtiendo todos los días de su vida en el cuidado de tu alma, en el cuidado de tu vida espiritual. Amén. Tienes que tener en cuenta de no despreciarlo, de no menospreciar su trabajo, sino de reconocerlo. Reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Qué es nos presiden? Os dirigen, ¿cierto? Voy a ver acá otra versión. Dice aquí, por ejemplo, en la de Palabra de Dios para Todos, dice: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, enseñándolos y guiándolos en el Señor. Amén. Entonces es como un ruego que hace el Señor y el Espíritu Santo a través de Pablo, para que los creyentes primeramente reconozcan a aquellos que están en autoridad. Y mira que se ha levantado en la iglesia de Cristo, no hablo de acá la congregación o una iglesia en particular, sino la iglesia de Cristo en el mundo, la iglesia de Cristo en general. Como que ha sido contaminada la iglesia de Cristo de ese mismo síndrome que hay en todo el mundo, de irrespeto hacia la autoridad. Mira cómo se irrespeta al presidente, cómo se irrespeta a los ministros. Y nosotros podemos decir, pero bueno, muchos méritos se están haciendo para que los traten así, ¿cierto? Podríamos nosotros justificarnos y decir, ¿cierto? Pero ¿sabes una cosa?
La palabra dice en Romanos capítulo 13 que somos llamados a respetar a las autoridades. Y ese irrespeto y esa decepción que tiene la gente de las autoridades en el mundo, poco a poco la ha venido trasladando a la iglesia también. Y es increíble encontrar hermanos hablando de los pastores, a pesar de sus equivocaciones y todo, hablando de los ministros, de las grandes autoridades en la iglesia de Cristo, como si fueran cualquier mundano, como si fueran cualquier persona, y como despachándose en contra de los líderes de la iglesia. Y yo te digo, tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo hablas tú de tus autoridades? ¿Cómo hablas tú de las personas que están en autoridad? Tú puedes decir, pero ese no es mi pastor. Pero ese es otro pastor por allá de otro país. Pero es un ministro del Señor. Y tú y yo debemos tener mucho cuidado cómo estamos hablando de los ministros de Dios. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Les ruego que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Amén. Que reconozcan. Aquí la palabra reconozcan es como de saber, de comprender, de conocer, de mirar cuidadosamente quiénes son estas personas que están laborando y haciendo la obra del Señor. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, sobre todo ellos, los que están siendo usados por Dios para guiarte en el camino del Señor. Dice, os presiden, pero hacen algo más. ¿Qué más hacen? Os amonestan. ¿Qué significa os amonestan? Significa que os exhortan. Y la palabra realmente allí es os animan. Yo te pido, dice Pablo, iglesia, yo te pido que reconozcas a estos hombres de Dios, que tú los tengas en buena estima. Amén. Aleluya. Entonces, aquí la palabra es muy importante. Está diciendo, es importante que cada uno de nosotros estemos llevando correctamente nuestra relación con nuestras autoridades. Y dice, ellos los amonestan, ellos a veces los tienen que corregir, ellos a veces les tienen que decir cuántos pares son 3 moscas, ¿cierto? Ellos a veces les tienen que decir cómo es que se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer. Y dice, y que los tengáis en mucha estima. Y acá habla no solo de mucha estima, sino de un amor extremo. Que ustedes tengan un amor extremo por sus autoridades, por sus líderes. Y dice que los tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué? Y aquí la palabra es clave. Por causa de su obra. Por causa de su obra. Entonces, aquí esta parte es importante. Estoy viendo acá otra versión y dice, dice acá, ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ténganles en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, la estima que yo merezco como siervo del Señor, que mi esposa merece, que cada ministro, líder, pastor merece en su congregación, no es debido al prestigio que él tiene delante del pueblo, no es debido a que tiene una influencia en la política, no es debido a que sale en televisión, no es debido al respeto que los demás le tienen, es debido a ¿qué? A su obra. Amén. No al prestigio personal, no a la profesión que él tiene, es debido a la obra que esa persona hace. Amén. Amén. Y esa persona merece un reconocimiento solo porque le trabaja al Señor, porque trabaja para Dios,
porque todo lo que hace, lo hace pensando en Jesucristo el Señor y en el servirle con todo el corazón. Y dice, tened paz entre vosotros. Entonces lo primero que yo quiero resaltar en este pasaje es el reconocimiento de la autoridad y el respeto hacia la autoridad. Amén. Porque es algo que se pierde fácilmente en la iglesia de Cristo, mi amado. Y yo le digo a mis hijos, si ellos pierden respeto a Vilma y a mí como papás, no van a respetar a nadie en este mundo. Ni a sus jefes, ni a sus profesores, ni a sus dirigentes en la nación y en la ciudad. No los van a respetar, porque las principales personas que deben aprender a respetar son a sus papás, ¿cierto? Y por eso es importante que nosotros comencemos por donde debemos comenzar. Tal vez muchas cosas en tu vida no estén funcionando muy correctamente. ¿Por qué? Porque no estás respetando la autoridad. Estás hablando mal de las autoridades y de los hombres que te presiden en el Señor o que están en autoridad en la iglesia de Cristo. Y vuelvo a decirles, me refiero a la iglesia en general. Cuidado con hablar mal. En otra parte de las escrituras, Pablo mismo dice, ten mucho cuidado de cómo te refieres a un apóstol. A un apóstol tú no vienes a encararlo y a decirle qué es lo que tiene o no tiene que hacer, ¿no? De acuerdo a la palabra hay un protocolo para hablar con los hombres de Dios. Yo no puedo levantar mi boca contra un hombre de Dios así nomás. Yo debo respetar la investidura que Dios le ha dado. No él se la ha dado a sí mismo, sino que Dios le ha dado a esa persona. Y dice ¿qué? Tened paz entre vosotros, dice el versículo 13. Y no hay nada peor que en la iglesia de Cristo no haya paz. Amén. Que haya odio, que haya rencillas, que haya peleas. No, haya paz, dice Pablo, que haya paz entre vosotros. Dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y acá yo me quiero detener porque está hablando de 3 o 4 clases de personas que hay en la iglesia de Cristo. Y los peores de todos, los ociosos, ¿no? Los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? La palabra ocioso en el griego significa desordenado, ¿no? Y hablaba específicamente esa palabra ocioso, que no quiero decirla en el griego cuál es, sino simplemente referirme a ella, de una persona que está en el ejército y de repente abandona las filas y huye. ¿Cómo se llama eso? Un desertor. Un desertor. Entonces, las personas, ¿quiénes son los desertores o las personas desordenadas en la iglesia? Son personas que realmente no tienen un corazón para la obra. Son personas que lo que vienen es a causar problemas en la iglesia. Lo que vienen es a criticar a todo el mundo. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Este o aquel. Y se la pasan es como en otra, como se diría, en otra sintonía o en otro cuento diferente al que está el resto de la iglesia. No van dentro de la voluntad y el propósito de Dios, sino vienen es por sus propios intereses y bajo su propia perspectiva, percibiendo lo que ven alrededor en su propia manera de ver las cosas y ver los asuntos. Y mis hermanos, esta es la gente más peligrosa que pueda haber en la iglesia, porque es la gente que viene a desanimar a los otros, porque es la gente que viene a dar mal ejemplo y a decir que son cristianos y poniendo un testimonio muy diferente del mundo, que se comportan a veces, pero perdónenme la palabra, peor que cualquier mundano, peor que cualquier persona que no ha conocido nunca del Señor. Amén. Entonces estas personas que andan desordenadamente precisamente significa aquellos que no se han sometido al orden de Dios. Aquellos que quieren andar como se les da el libre albedrío, ¿cierto? Y como ellos quieren hacer las cosas, pero no personas que quieren someterse al orden de Dios. El pastor, la misma palabra les dice, mira, las cosas son así, este es el orden. Y ellos con mucho respeto dicen, sí, pastor, pero yo hago lo que quiero. Sí, yo hago las cosas como me parecen, para mí eso no es así, para mí me parece que es de esta manera y hacen las cosas como bien les parece y mi hermano de esa manera
no solamente siguen trayendo problemas a sus vidas, sino generan problemas en la iglesia. Porque hay gente que se identifica con esa rebeldía que hay en ellos y empiezan a causar desorden dentro de la misma iglesia. Entonces dice aquí, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Qué quiere decir amonestéis? Que exhortéis. O sea, que llamen la atención de una manera intensiva a estas personas que andan desordenadamente. Les llamen la atención. Segunda clase de personas, que alentéis a los de poco ánimo. Aquí yo he encontrado una frase bien interesante que hablaba de esto. Y dice, a aquellos que tienen el alma pequeña. Así dice, aquellos que tienen el alma pequeña, o sea que son débiles en la fe, ¿cierto? Aquellos que están asustados, aquellos que andan temerosos de todo. Ay, pero es que, y la economía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y qué va a pasar con la iglesia si pasa esto, si pasa aquello, y están llenos de temores, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? Que alentéis. Nuestro llamado, ¿cuál es? A dar aliento, a dar ánimo a los que están desalentados, a los que están con poco ánimo, que tienen su alma apesadumbrada por las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces esta es la segunda clase de personas. La primera es los ociosos y los otros son los de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles. Amén. Aquellos que están debilitados. Aquellos que de pronto no saben muchas veces cómo caminar, ¿cierto? Cómo hacer las cosas y que se desaniman fácilmente, ¿cierto? Los débiles en el espíritu son personas que no encuentran la fortaleza en el Señor, sino que ellos están buscando siempre, están viendo siempre las cosas de acuerdo a sus sentidos naturales. Entonces son débiles en la fe. Y podríamos decir, si son débiles en la fe, son fuertes en la carne, ¿cierto? Si las personas no son débiles en Dios, son entonces fuertes en la otra parte, que es su carnalidad, ¿cierto? Y por eso andan pendientes de sus sentidos naturales, ¿cierto? De lo que perciben con sus ojos, de lo que escuchan con sus oídos, de lo que siente su cuerpo, ¿cierto? Todo el tiempo están pendientes de lo que ellos naturalmente están percibiendo alrededor, en lugar de tener agudizados sus sentidos espirituales en el discernimiento de las cosas que pasan alrededor. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los sostengáis. Aquellos que están débiles, sosténlos. A los que son como temerosos, a los que son de poco ánimo, aliéntelos. A los que son ociosos, amonéstelos. Pero termina diciendo el versículo 14, que seáis, ¿qué? Pacientes para con todos. Amén. ¿Y qué hay que tener con la iglesia? Paciencia. Paciencia. Amén. Tener confianza de que Dios sabe qué está haciendo con la iglesia. A veces uno está trabajando con la iglesia de Cristo y mientras se está levantando a uno y fortaleciendo a uno, el otro se le está desanimando por allá. Le está pasando algo. Entonces uno es como levantando una mesa que una pata a veces le crece y la otra se le achica y como que se desequilibró la mesa. Y uno como que está tratando de estar cuadrando aquí, cuadrando allá, y la iglesia se les barajusta por un lado. Si no es por un lado, se les barajusta por el otro, ¿cierto? Entonces todo el tiempo es una lucha con la iglesia, ¿cierto? Porque uno a veces está muy fuertes, muy animados, y otros están desanimados. Pero debemos hacer un equipo entre nosotros, como iglesia de Cristo, hacer un equipo y fortalecernos mutuamente, los unos a los otros en el Señor, y ser apoyo para que la iglesia crezca y se fortalezca. Dice el versículo 15, de ahí de primera a los Tesalonicenses 5. Mirad que ninguno pague a otro, ¿qué? Mal por mal. Amén. Que no haya venganzas entre la iglesia, entre la gente de la iglesia, ¿cierto? Está hablando, este versículo habla de un versículo o de un mandamiento muy clave que dijo Jesucristo para la iglesia de Cristo. ¿Cuál fue? Amaos los unos a los otros. Amén.
sea, no pagues mal por mal. Que el uno te hizo esto antes de y verá que yo me voy a desquitar. Yo sí sé cómo desquitarme. Yo sí sé qué le voy a hacer para sacarme esta, pero con esta no me quedo. Con esta no me quedo, ¿cierto? Y empezamos nosotros a cavilar venganzas y a cavilar como revanchas de cosas que han estado pasando. Y no, tenemos que perdonar. Dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes que seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. O sea, que haya armonía en la iglesia. Cuando dice la palabra armonía, no quiere decir que no hay problemas. No quiere decir que no hay circunstancias adversas. No quiere decir que no se van a presentar dificultades, malos entendidos. Claro que sí, pero la cuestión no es que se presenten. La cuestión es cómo la iglesia y los hermanos la van a aprender a manejar. ¿Y manejarla cómo? Con madurez en el espíritu, siendo espirituales y no carnales. Respondiendo como respondería el Señor y no respondiendo como responde la gente en el mundo. Hey, verá, es que él cree que yo me voy a dejar. No, es que yo no soy ningún bobo. Yo me voy a desquitar. No, hermano, no podemos andar en ese tire y afloje y en esa actitud de pelea. No puede ser. Tiene que haber perdón. Antes seguir siempre lo bueno, los unos con los otros, está diciendo la palabra del Señor. Y acá Pablo, podría decir, se despacha en una serie de instrucciones que siguen allí, hermosas, que tienen que ver con la venida del Señor. Tienen que ver con prepararnos nosotros para la venida de Jesús. Dice, estad siempre gozosos. Y aquí va, esta palabra tiene que ver con el contexto en el que estamos hablando. ¿Qué quiere decir estar siempre gozosos? Quiere decir una actitud. Recuerda que el gozo es una actitud del corazón. Amén. Una actitud frente a las circunstancias. El gozo no quiere decir una persona que se la pasa carcajeando todo el tiempo y muerto de la risa. No, eso no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es una actitud que tú tienes de alegría, de satisfacción en tu corazón a pesar de las circunstancias. Ustedes recuerdan que otras veces les he contado de un hombre cristiano, un hombre de Dios, que lo atracaron en una tienda que él tenía en los Estados Unidos. Entraron unos atracadores y en medio del atraco le pegaron un tiro a él. Y él cayó en el suelo, pero era un hombre de Dios. Y sin embargo, llegó ahí la policía, llegaron los paramédicos, lo recogieron del piso y mientras lo llevaban en la camilla, ¿cierto? Lo llevaban hacia el hospital, el paramédico le preguntó, ¿tú eres alérgico a algo? Y él dijo, sí, a las balas. ¿Y qué quiere decir eso? Que a pesar de la situación que él estaba viviendo, tenía gozo. Imagínate, él podía morir de ese disparo, pero él no se dejó apesadumbrar por las circunstancias, sino él le sacó como la risa en medio de lo que estaba pasando. Entonces, ese es el gozo, que a pesar de las circunstancias adversas, a pesar, como está diciendo aquí Pablo, de que hay circunstancias difíciles en que vienen y nos hacen mal, en donde vienen y nos quieren sacar de la paz en que estamos en el Señor, mantenemos ¿qué? Una actitud de gozo. Una actitud de gozo y nos sobreponemos a las circunstancias. ¿Qué más dice Pablo? Orad sin cesar. Amén. Otra orden, y acá es una orden. Mira que está diciendo Pablo instrucciones en forma de mandamiento. Estad siempre gozosos, es un mandamiento. Orad sin cesar. Amén. Eso es otro mandamiento, ¿no? Y cuando está hablando Pablo de orar sin cesar, yo quiero decirte algo muy, muy importante que tú tienes que reconocer a través de ese versículo en cuanto a la vida de Pablo. Pablo era un hombre de oración. Y cuando él dice orad sin cesar, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este pequeño versículo? Que nada en esta vida, nada en la vida del cristiano está exento de oración. Todo y para todo, tú y yo debemos orar. Que voy a hacer un negocio.
ora. Quiero estudiar tal cosa, ora. Me voy a cambiar de barrio, ora. Me voy a cambiar de ciudad, ora. Me voy a cambiar de trabajo, ora. Me voy a cambiar de vecino, ora. Amén. En todo momento, tú y yo debemos, ¿qué? Orar sin cesar. Orar sin cesar, todo el tiempo, en comunión con Dios. Momentos a solas con Dios, allá en el cuarto cerrado, en el secreto con Dios, pero también en la calle, mientras estoy haciendo compras, mientras voy en la buseta o en el carro, mientras estoy caminando, estoy orando, estoy en comunión con Dios. A mí me gustaba una frase que decía el pastor Dante Gebel. Él decía: no le cuelgues el teléfono al Señor. Es como que la oración me comunica con Dios y yo no le corto la llamada. Estoy todo el tiempo ahí. Hable con Él, hable con Él. Como les he explicado otras veces, a veces nos la pasamos hablando con nosotros mismos. Ay, yo no hice esto. Ay, yo sí soy bruto, porque yo no hice. Y hablando con nosotros, usa esa charla que tienes contigo para hablar con Dios. Amén. En lugar de estarte maldiciendo a ti mismo y recriminando por lo que hiciste o no hiciste, habla con Dios. Amén. Habla con Dios. Dirige esa conversación al Espíritu Santo y que puedas orar sin cesar. Orar continuamente y tener ¿de qué está hablando eso? Tener una actitud de oración. Entonces, dos actitudes está hablando ahí. Una actitud de gozo y una actitud de oración. Amén. Esas dos cosas en tu vida. Luego dice el versículo 18, dad gracias, ¿qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir en todo? En todo, en todo momento. Tú y yo debemos ser, ¿qué? Agradecidos. Recuerda que el agradecimiento desata sobre tu vida la victoria. El agradecimiento desata sobre tu vida la multiplicación de parte de Dios. Cuando Jesús, recuerda este pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces allí en el desierto de parte del Señor, dice la palabra que Jesús tomó ese almuerzo del muchacho, lo levantó delante del Padre y dio gracias. Dio gracias. No dijo, Jesús no levantó ese almuerzo y dijo, ay Dios mío, tan poquito. Jesús no dijo, Padre, ¿por qué me dio tan poquito? No me va a alcanzar para toda esta multitud, Señor, aquí ¿qué le pasa? Pues muchas veces nosotros somos así. En lugar de ser agradecidos con Dios, nos la pasamos recriminando a Dios por todo. Señor, ¿por qué hiciste o por qué no hiciste? Y tú y yo debemos ser, ¿qué? Agradecidos. Señor, gracias, porque en mis manos, aunque esto sea poco a mis ojos, tú lo puedes multiplicar. Y el Padre lo multiplicó. El agradecimiento, la actitud de gratitud de Jesús hizo que los panes y los peces de ese pequeño almuerzo se multiplicaran para más de 5,000 y dicen algunos que hasta casi 20,000 personas, contando con mujeres y niños. Amén. Hasta sobraron 12 cestas llenas de la cantidad de sobras que tuvieron ellos que recoger de estos peces y estos panes. Entonces, la gratitud es una actitud también poderosa. Amén. O tú te amargas y te deprimes, o tú tienes una actitud de gratitud en tu corazón. Dos cosas puedes hacer. O te deprimes y te quejas y te empiezas a volver el puño contra el cielo porque no te dio Dios lo que tú querías, o estás agradecido por lo que sí tienes. Porque muchas veces nosotros nos quejamos delante de Dios por todo lo que no tenemos, pero no damos gracias a Dios por lo que sí tenemos, por lo que Dios nos ha dado, por las cosas que el Señor nos ha bendecido. Y tenemos que aprender a ser agradecidos en todo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el versículo 18? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, esta es una tercera actitud. Si pudiéramos añadir a la de paz que estaba antes, podría ser una cuarta actitud de lo que nosotros debemos tener. Gratitud. Gratitud porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Y dice el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19?
No apaguéis al Espíritu. Y ahí está la palabra Espíritu en mayúscula, que está hablando ¿de quién? De la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les dice el Señor? No apaguéis al Espíritu, amados. No apaguemos al Espíritu Santo. Y mira que dice aquí en la versión de la palabra de Dios para todos: no detengan la obra del Espíritu. No detengan la obra del Espíritu. Otra versión dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No extingáis al Espíritu. Son versiones muy interesantes, ¿no? No extingáis, no alejen de ustedes, ni detengan la obra del Espíritu Santo. Porque si nosotros, amados hermanos, no cuidamos de tener estas actitudes en el corazón, ¿sabes? Vamos a apagar la obra del Espíritu Santo. Y no hay nada peor de tú arrinconar y contristar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quédate ahí quietico. Déjeme a mí, que yo sí sé cómo voy a hacer las cosas. Tranquilo. No tiene que hacer nada. Yo hago las cosas, tranquilo. Y el Espíritu se entristece porque Él quiere obrar. Él quiere obrar. Él quiere actuar en tu vida. ¿Para qué? Para bien. Amén. Él no quiere tu mal. Él quiere tu bien. Él quiere que tú seas prosperado, bendecido, que tú tengas muchas cosas de parte de Dios. Pero cada vez que nosotros entramos en rebeldía y dejamos de vivir de esta manera, como está diciendo Pablo a los tesalonicenses, empezamos a apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y sabes, una de las cosas que más apagan la obra del Espíritu Santo es lo siguiente que dice el versículo 20: no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Es despreciar las profecías, quiere decir ahí. No desprecies. No crean que las profecías no son importantes. Es lo que quiere decir esa palabra. Y yo les he estado hablando en estos últimos domingos de la Escritura, de respetar la palabra profética. Y si tú y yo no atendemos a la palabra profética, estamos apagando la obra del Espíritu Santo. Estamos deteniendo al Espíritu Santo de obrar sobre nuestras vidas. Eso es para los tiempos pasados. Hay gente que ha tomado, por ejemplo, la profecía de Daniel como una profecía que ya se cumplió en los tiempos de Jesús. Eso ya está cumplido con el rey tal, la situación esta que pasó y no sé qué. Y empiezan a darle una interpretación de acuerdo a acontecimientos del tiempo de Jesús o despuesito de Jesús. Dicen: sí, eso ya se cumplió. Pero yo te quiero decir que no es así. Tú no debes menospreciar la profecía y verla como cosas que ya no tienen vigencia hoy en día, porque más que nunca hoy están por cumplirse las palabras que el Señor dio a Daniel, a Joel, a Juan en el Apocalipsis. Cada una de estas cosas están por cumplirse. Y solamente por la pereza que de pronto a ti te meterte con estos temas, no puedes tener una actitud de menosprecio hacia la palabra profética. Tienes que interesarte en lo que a Dios le interesa. Yo te quiero decir, esa palabra profética que el Señor ha dejado en la Biblia es una carta para ti en estos últimos tiempos. Y es como si tu papá, tú estando de pronto en un lugar y tu papá en otro, habiendo viajado, es como si tu papá te escribiera una carta y a ti no te interesara qué está diciendo él después de meses de estar en el extranjero. Yo me acuerdo cuando mi papá tuvo que viajar a trabajar a otro país y duró varios meses. Y nosotros esperábamos con ansias la carta de mi papá. Y en ese tiempo no había email, no había computador accesible para todas las personas. Y eran cartas a mano, ¿cierto? Y yo recuerdo mucho las cartas de mi papá en hojas rayadas, o sea, de renglones y con su escritura con letra pegada, ¿cierto? Y que nos llegaba, y mi mamá con esas lágrimas leía esa carta y nosotros llorábamos al lado de mi mamá viéndola emocionada por lo que mi papá le contaba de cómo le estaba yendo por allá, ¿cierto? Pero imagínate el Señor habiendo escrito esto tan hermoso y nosotros diciendo:
que lo lea otro, eso no es para mí. Es para ti, eres su hijo. Y el papá desde los cielos te está escribiendo algo que es para ti, hijo de Dios. Amén. Y que tú y yo debemos interesarnos por leer. No menosprecies las profecías. ¿Y qué más termina diciendo Pablo allí? Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Y esa es nuestra obligación. Escudriñar las cosas, escudriñar. Somos llamados no a ser ociosos, no a ser perezosos con la palabra, a dejar que sea allá lo que diga el pastor en la radio, en la televisión. Ese sí sabe. Y todo lo que usted diga, amén. Lo que usted diga, amén. Si usted fue el que estudió, amén. Amén. Entonces lo que diga, amén. No, amado, qué irresponsabilidad. Ay, es el pastor no sé quién. Uy, tiene una iglesia de 10,000 personas. Amén. A todo lo que usted diga, amén. No, amén nada, hermano. Y acuérdate lo que yo te decía a los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Iban y escudriñaban en las escrituras y lo que Pablo, el apóstol, estaba enseñando era cierto o no. Amén. Ellos no decían, si es Pablo, uy, amén, amén. Que él dice que los cocodrilos vuelan, amén. Tienen que volar, así sea bajitico, pero vuelan, sí, porque es Pablo lo dijo, amén, amén. No, amados, despertemos, no traguemos entero. Examinadlo todo. Y de lo que tú ves que el Espíritu Santo te está revelando, retén lo bueno. Amén. Sí, esto es del Señor, mire, está comprobado. Aquí, acá, en los salmos, en la ley, en los profetas, aquí en el Evangelio, mire, eso está comprobado. Entonces, amén. Le digo amén a lo que yo mismo por el Espíritu Santo he comprobado de la interpretación de la palabra del Señor. Pero no tragar entero como hoy están haciendo muchos. Y sabes, por esa causa de tener esa negligencia en el corazón hacia las escrituras, muchos en este tiempo van a ser engañados y arrastrados así de las narices tras errores que ellos pudieron haber evitado ser engañados solo por no estudiar la palabra del Señor. Y tú y yo debemos sacarle tiempo a la palabra. Todos los días, sacar tiempo y meditar y en oración, Señor, esto es así, esto no es así. Yo me pongo a escuchar muchos seminarios, muchas cosas y oigo, pero no todo lo que oigo. Uy, amén, amén, eso es así. No, tengo que ir a la palabra. No, espera un momentico. Comparto esto, pero no comparto esto. Y yo de lo que comparto y veo que está conforme a las escrituras, le digo amén y lo recibo. Amén. Y así debes hacer tú, escudriñar las escrituras. Amén. Por eso recuerda las enseñanzas que he dado en estos últimos días. Erráis al no entender las escrituras, al no escudriñar las escrituras. Le dijo Jesús a los saduceos. Por eso se equivocan ustedes porque están malinterpretando lo que dice la ley, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, que nosotros no tengamos esa actitud de negligencia, sino de ser asiduos en examinarlo todo a la luz de la palabra, de lo que está enseñando y diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Tremendo. A mí me encanta ese versículo. Absteneos de toda especie de mal. Aquí la palabra significa toda forma, todo aspecto, todo lo que visualmente te lleva al mal. Amén. O sea, quiere decir como de todo lo que tiene una apariencia de maldad, de una vez abstente de eso, abstente, no le metas la mano a eso. Si ves que en algo en internet como que ya empieza a colorearse de otro color, ¿cierto? Hay cosas que empiezan muy bien. Nosotros a veces con la familia estamos viendo películas y de repente la película ya empieza a coger otro tonito por ahí y empieza a verse, de una vez cambia de película, de una vez apaga eso. No te metas, abstente de toda especie de mal. Amén. No contamines tu corazón con cosas que no debes ver, con cosas que no debes prestarle el oído. No contamines tu corazón con charlas con personas que ya están yéndose detrás del chisme. Esta gente ya está yendo por otro lado. Tú debes decir con mucho respeto, permiso, hasta aquí se acabó mi conversación con ustedes, porque mis oídos no son canecas de basura que van a recibir todo lo que ustedes tengan que decir de esas personas. No, yo no voy a recibir. Hasta luego, hasta luego. Abstente de toda especie de mal.
de todo aquello que de una vez esté pintando mal. No lo recibas en tu corazón. No lo tienes que recibir. A veces la presión del grupo, de los compañeros, de los amigos, dice, ay, pero usted también tan exagerado, si usted se va a los extremos, tampoco hay que ser tan fanático, no, si el Espíritu Santo te está advirtiendo, te está haciendo un aviso en el corazón, hey, eso no, sal de ahí, sal de ahí. Y no te quedes haciéndole caso a los amigos, ay, sí, yo también tan bobo, yo tampoco, uno tiene que ser así, hay que compartir con los amigos, no, esta clase de cosas no. Guarda tu corazón en pureza, sin mezclar las cosas con las cosas del mundo. Y dice el versículo 23, que tanto conocemos o hemos escuchado en otras partes. Y el mismo Dios de paz. Y una paz que viene ¿de dónde? De guardar ese resto de instrucciones. Ese Dios de paz os santifique por completo. Estés tú santificado. ¿Qué significa santificado? Que estés separado para los propósitos de Dios, separado para cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que es tu ser, espíritu, alma y cuerpo, esté santificado por completo y sea guardado. Escucha, cristiano, hijo de Dios, en este día, sé guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, ¿a dónde quiere apuntar Pablo? ¿A dónde está resumiendo todo el trabajo que tú todos los días debes hacer? A mantenerte puro para cuando Jesús venga, te tome de una vez. Porque cuando habla aquí de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando del rapto. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y hay unas señales para el arrebatamiento que no te voy a decir hoy. En otra charla más adelante te podré decir. Pero te quiero decir, sí hay algunas cosas que van a pasar alrededor del rapto, de ser tomados por el Señor. Pero una de las cosas que tú y yo debemos hacer es mantenernos en pureza, guardando estas actitudes que está diciendo, estas instrucciones que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Mantener el gozo, mantener la oración, mantener al Espíritu Santo encendido, mantener la gratitud, mantener la paz, estudiando las profecías, examinando todo, escudriñando la palabra, apartándonos del mal. Todo esto debemos estarlo practicando todos los días, como si fuera un atleta que se está ejercitando, pero es guardando cosas en el corazón. Amén. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo a veces se ha acostumbrado a los eventos, acostumbrado a que sentir la unción y la unción la resumen nada más a ciertas experiencias emocionales, a veces nada más emocionales que han tenido en un lugar. Pero de ahí no pasa su experiencia con Dios. ¿Y qué pasa todo el resto de los días? ¿Qué pasa en su vida práctica? Nada de esto pasa. Nada de esto, están en contravía todas estas instrucciones. Entonces, ¿de qué te sirve tener esas experiencias de 2 horas cuando todo el resto de tu vida está en un desorden completo? De nada te sirve. Esto es lo que te sirve, vivir la vida del Señor todos los días y cada uno de ellos, vivir esta santidad y esta presencia de Dios en tu vida. Amén. Entonces dice la palabra, vuelvo a repetir el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. O sea, esté como sostenido en protección irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, o sea, el Señor, el cual también, ¿qué? Lo hará. Amén. Y quiero dejar hasta ahí esta mañana esta palabra. Él lo hará. Y yo te lo profetizo y yo te lo declaro en el nombre de Jesús por lo que está diciendo la palabra de Dios. Que fiel es el Señor y Él te va a ayudar.
Él te va a ayudar a mantenerte gozoso. Él te va a ayudar a mantenerte agradecido. Él te va a ayudar a mantenerte en paz a pesar de las adversidades. Él te va a ayudar a orar. Él te va a ayudar a mantener el Espíritu Santo encendido. Él te va a ayudar a estudiar las Escrituras, a entender la profecía. Él te va a ayudar a retener lo bueno. Él te va a ayudar a todo esto, a ser santificado. Él te va a ayudar. A veces nosotros tomamos estas instrucciones como una carga y decimos, uy, yo no puedo cumplir todo eso. ¿Qué voy a ser capaz? Pero el Espíritu Santo te hace capaz. Eso se llama la gracia de Dios. Te da el poder para cumplir la voluntad de Dios. La gracia te capacita para obedecer a Dios. Así que yo te invito ahí, que estés sobre tus pies. Si tú puedes allí en tu casa, te puedes levantar y estar sobre tus pies y poner tu mano en el corazón y orar un momento delante del Señor. Y a los que están aquí presentes también, que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Porque fiel es el que te ha llamado. Y fiel es el Señor que hará esta obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, lloro, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mi vida propia, Señor, para mantenernos fieles, para mantenernos puros, para mantenernos, Señor, obedientes a tu palabra, para mantenernos haciendo lo que nos has llamado a hacer, Señor, para mantenernos gozosos, para mantenernos en paz. Yo te lo suplico, Señor, ayúdanos, porque nosotros solos nunca podremos lograr estas grandes instrucciones, cumplir estas instrucciones grandes, estas grandes exigencias que nos hace tu Espíritu Santo. No, en nuestra fuerza no podemos, te lo confesamos, no podemos ser tan perfectos como tú nos llamas a ser. Pero tú sí nos ayudas. Por tu Espíritu Santo nos puedes ayudar a que por tu gracia, por tu maravillosa gracia, nos puedas ayudar a cumplir tu voluntad. En esta hora nos humillamos delante de ti y te decimos, ayúdanos, Señor, a ser los creyentes, a ser los hijos tuyos que debemos ser, Señor. Queremos serlo, Señor. Nos humillamos delante de ti y te decimos, te damos permiso de obrar en nuestras vidas, de ajustar lo que tengas que ajustar, de cambiar lo que tengas que cambiar. Estamos sometidos a ti, Señor, dispuestos delante de ti a que tú hagas una obra profunda en nosotros. Y pon tu mano en tu corazón y dile, haz una obra profunda. Dile al Señor, haz una obra profunda en mi corazón. Lo que yo no puedo cambiar, cámbialo tú por tu Espíritu Santo. Dile al Señor, cámbialo. Y deja que el Espíritu Santo en un momento te ministre. Ahí está el Espíritu Santo. Déjalo obrar. Ahora mismo, déjalo obrar. Eso es. Ahí está actuando el Señor. Y esa unción que tú sientes ahora te va a acompañar toda la semana. Te va a acompañar todos los días si tú sigues alimentando al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu. Aliméntalo. Alimenta la obra del Espíritu Santo en tu vida. Orando, buscando al Señor. Dile, Señor, aquí estoy para buscarte con más intensidad. Entre más te aproximas, entre más se aproxima tu venida, más me preparo yo. Más preparo esa lámpara dentro de mí con aceite para recibir al novio, como dice tu palabra, Señor. Más me preparo, porque tú estás por venir. Más me preparo, Señor. Más estoy dispuesto, más estoy atento de las señales, más estoy atento, más estoy velando, como dice esta carta una y otra vez. Más estoy alerta de lo que ha de pasar, Señor, para estar listo a abrazarte en las nubes, abrazarte. Yo no me quiero quedar para la ira venidera, yo quiero abrazarte en las nubes, Señor, abrazarte y darte la bienvenida, Señor, como cantábamos hoy, Hosana, Hosana, Hosana al Rey en las alturas, Hosana, así te queremos decir, Hosana, bienvenido, sálvese al Rey. Salve al Rey, salve al Rey. Aleluya. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Bendice a Jesucristo. Bendice al Señor con tu vida. Bendícelo todos los días con tu obediencia. Bendícelo. El Señor premia la obediencia. El Señor bendice a los que le honran.
Bendice a los que le bendicen a Él. Todos los días bendícelo, no con las palabras solamente. Bendícelo con tu vida, con tu testimonio, con tu obediencia. Alábalo con tu obediencia y Él se va a sentir honrado. Yo te invito a que sigas ahí conectado el próximo miércoles a las 8 de la noche, ahí recibiendo de más instrucciones que el Espíritu nos está dando todos estos días. También el viernes a las 8 estoy hablando acerca de adoración, de tener cada vez más intimidad con Dios. Y el domingo acá, como tú ves, celebrando y glorificando al Señor con cánticos y con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que sigue pendiente, recibiendo edificación a través de estos canales que el Señor nos ha dado para bendecirte. Te bendecimos y te despedimos en este día en el nombre de Jesús.